Yo traía un escrito que os hablaba de números, de pérdida de poder adquisitivo de las pensiones a pesar del IPC, etcétera, 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 pero no os voy a dar la lata con esto. Simplemente quiero hacer una pequeña reflexión y espero que sea muy, 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 muy grande. Lo que nos acaba de decir la compañera, que los portavoces las ningunearon en Madrid, puede que también nos estén ninguneando a todos nosotros. Y me explico el porqué. Recordad que nosotros nacimos como un movimiento social, popular, apolítico y no en contra de nada, ni en contra de los sindicatos ni a favor de ellos. Pero tenemos muy presente que ellos han firmado y han posibilitado políticas que han ido en contra de nuestro poder adquisitivo de una manera permanente. Y los portavoces son y deben ser portavoces de la base. No deciden como si fuera un politburó que está arriba y que su pensamiento, su decisión debe ser seguida por todos nosotros. No. Cualquier votación que se realice que no haya pasado por las asambleas de cada uno de los pueblos no tiene valor ninguno o no debe tener valor ninguno. Recordad aquella inmensa manifestación que hicimos hace años, que partió de la plaza Urquinaona hasta la delegación del gobierno y que se cifraron entre 150 y 170.000 personas. ¿Cómo arrinconamos a los sindicatos, comisiones obreras y UGT allá detrás para que no se mezclaran con nosotros? Cualquier paso adelante que implique el acercamiento en propaganda, en logos, etcétera, de la marea pensionista a los sindicatos o a un partido político, recordad que el pez grande se come siempre al pez chico. Y nuestra fuerza está en la base. Hemos tenido una base muy pequeña que ha ido caminando, pero que se ha hecho fuerte. Y eso es lo que esperamos de todas y cada una de las asambleas, que reivindiquéis vuestro poder de decisión, que no os lo den hecho. Y referente por último a los peligros que yo veía cuando también estaba de coordinador en la marea pensionista, están absolutamente presentes. El primero era que los que estábamos delante debíamos dar un paso atrás porque en aquel momento los medios de comunicación estaban al aire con nosotros. Y podía llegar a confundirse que el movimiento éramos nosotros, y no es verdad. Por eso dimos algunos un paso atrás. Y el segundo es que los partidos políticos y las centrales sindicales trataron de pescar dentro de nuestro territorio. Y eso no lo podemos permitir, no lo permitimos entonces, y vosotros como base no debéis permitirlo ahora. Nunca, nunca. Marea Pensionista debe dejar de ser un movimiento popular, un movimiento de base, un movimiento social. Porque gobierne quien gobierne en el país, en el gobierno, en los sindicatos, donde sea, la Marea Pensionista defiende todo lo público. Visca la Marea Pensionista. Mireu, no quiero añadir nada a lo que han dicho los compañeros y compañeras sobre el día 15. Yo creo que está todo dicho, pero resaltar una cosa: fue un éxito político, porque desafiamos todas las maniobras que desde el poder intentaban dividir a los trabajadores contra los pensionistas, porque éramos, según dicen, privilegiados, porque hemos ganado el 8,5%, que no es la inflación real, pero que se acerca. Y entonces intentan utilizar eso. Y esa maniobra la hemos derrotado. Tres cosas. Acaba de llegar una noticia hoy que los cuerpos de seguridad del Estado van a gozar de un aumento medio de salario del 40%. Casi nada. Bueno, eso en realidad es lo que nos correspondería a todos, lo que se ha perdido en los últimos 10 años o más. Bueno, entonces
lo vamos a autorizar así. Si los cuerpos de seguridad del Estado tienen este derecho, ¿por qué no el conjunto de trabajadores y pensionistas? En segundo lugar, mirad, lo que ocurre en Europa es complicado, difícil y lleno de peligros. Todos los gobiernos europeos están implicados en la misma política, en la misma. En nombre de la guerra han declarado una guerra social a los trabajadores, a sus conquistas, a sus derechos y a los sistemas de pensiones en particular. Y lo importante para nosotros es que la resistencia existe y se organiza. Y quiero poner solo dos ejemplos. Ayer 140.000 ciudadanos franceses marcharon sobre París, exigiendo acabar con la política de Macron, en la cual está, entre otras cosas, la reforma, privatización del sistema de pensiones, exigiendo el bloqueo de los precios, el aumento de salarios y pensiones y todas las reivindicaciones de la mayoría de la población. ¿Es diferente la situación en Francia a la de España? Sí y no. Los trabajadores franceses no son más combativos que los españoles. Pero hay una diferencia. Se está constituyendo un fuerte polo de izquierdas, realmente consecuente. Esta es la diferencia. Y hace que el martes la mayoría de sindicatos obreros convocan a huelgas generalizadas en todos los sectores en apoyo a los trabajadores de las refinerías que están paralizando en buena medida el país. Es el gobierno el que ha sembrado el caos, el que está sembrando el caos en el país. Y los que son un elemento de orden son los trabajadores movilizados. Por eso es muy importante que recibimos mensajes desde este sector a nuestra manifestación y que el compañero Ramón Franquesa envió un saludo que se está difundiendo ampliamente entre los trabajadores franceses. En tercer lugar, y con eso concluyo, quiero llamar la atención sobre lo que ocurre en Alemania. Alemania es el corazón de Europa. En esta guerra, el objetivo de los americanos es destruir a la clase obrera europea y a la clase obrera alemana en particular, porque es el centro industrial más importante, es donde se concentran la mayoría de conquistas democráticas y sociales. Y el gobierno de coalición ha decidido de negar el juramento de los trabajadores alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, que decían nunca más la guerra, nunca más tropas alemanas en el exterior. Y el gobierno alemán ha decidido de aumentar el presupuesto militar en 100.000 millones. Hoy está surgiendo un movimiento en todas las ciudades por el pan y por la paz. Y hay el día 22 manifestaciones. Os voy a transmitir por nuestras redes el llamamiento en particular de los trabajadores de Hamburgo. Los trabajadores de Hamburgo dicen: ni un arma que salga de los puertos de Hamburgo, desarme, que cese el fuego, que se pongan de acuerdo, paz, paz, porque eso es lo que interesa a los trabajadores. La guerra solo interesa a los gobiernos y a los que tienen el poder. No estamos luchando por ningún bando, estamos luchando por el bando de los trabajadores de los pueblos, del pueblo ruso, del pueblo ucraniano, de todos los pueblos de Europa. Esta es nuestra batalla y esto es lo que enlaza con el trabajo y con la actividad que estamos llevando nosotros en el Estado español. Gracias, compañeros.